Buenas tardes a todos. Continuando el desarrollo de la unidad número 2, en esta oportunidad trabajaremos en base al texto del autor Felix Schuster, Método y conocimiento en ciencias sociales, humanismo y ciencia, que anteriormente fue enviado a ustedes bajo el formato de PDF, que fue incluido en el compendio. Este autor plantea los diferentes métodos de estudio. Entre ellos encontramos los métodos inductivo y método deductivo en las ciencias sociales, materialismo dialéctico y materialismo histórico, método comprensivo, monismo, dualismo y pluralismo metodológico, los cuales iremos desarrollando en el transcurso de la clase para una mayor comprensión. Vamos a comenzar analizando el método inductivo. Este método nos señala que si partimos de la experiencia, generalizando lo que en ella observamos de toda la realidad, vamos a poder construir el conocimiento científico. Sin embargo, el método inductivo no puede construir conocimiento para lo que está más allá de la observación y de la experiencia. Este método es una forma de razonamiento que nos ayuda a llegar a conclusiones comenzando de lo más específico y llegando hasta las generalizaciones y teorías más amplias. Uno de los principales exponentes de este método es John Stuart Mill. Este autor formuló un conjunto de procedimientos que presentan un esquema de eliminación de posibles causas de un fenómeno. Este conjunto cuenta con 5 procedimientos, dentro de los cuales pondremos énfasis en 2 de ellos, el método de la concordancia y el método de la variación concomitante. En el método de la concordancia se elimina como causa posible de un fenómeno todas aquellas circunstancias en cuya ausencia el fenómeno igualmente se produce. Por tanto, podemos señalar que el carácter de este método es eliminatorio. Siguiendo con el análisis de los procedimientos establecidos por Mill, menciona el método de las variaciones concomitantes. Utiliza nuestra capacidad para absorber cambios en la medida en que las circunstancias y los fenómenos están presentes y admite como prueba de la presencia de leyes causales una cantidad mayor de datos. Los restantes procedimientos que contempla el conjunto elaborado por este autor solamente es para mencionarlo, no lo vamos a analizar en este momento, es el método residual, el método diferencial y el método de la combinación de la concordancia y la diferencia. Para ir cerrando, vamos a hacer mención de la crítica que se realiza a este mismo método y señala que el mismo tiene la dificultad que nos impide acceder a través de él a un nivel teórico y que, además, la inferencia inductiva no está garantizada por la lógica. Su forma puede llevar de premisas verdaderas a conclusiones falsas. El método hipotético deductivo en las ciencias sociales. Este método consiste en tratar de contrastar hipótesis mediante consecuencias observacionales y de esa manera puede establecer concluyentemente la falsedad de una proposición, pero no su verdad. Las teorías se irán contrastando mediante sus consecuencias empíricas y se mantendrán en tanto sean corroboradas o se descartarán si son refutadas por la falsedad de alguna de sus consecuencias. Estas afirmaciones singulares se confrontan con la experiencia, lo que llevará a la refutación de las hipótesis o de las teorías, si la consecuencia observacional falla, o a su corroboración si la contrastación resulta favorable. Se da entonces un proceso deductivo a través de un proceso de generalidad decreciente de los enunciados.
Como exponente de este método encontramos a Karl Popper. Reconoce a un sistema como científico solamente si es susceptible de ser puesto a prueba mediante la experiencia, y sugiere que no es la verificabilidad de un sistema, sino su refutabilidad. Un sistema científico debe poder ser refutado por la experiencia. En este método también dan como ejemplo al autor Robert Malthus, que habla sobre la teoría o formula una teoría sobre que toda población aumenta en progresión geométrica, en tanto que los alimentos solo aumentan en progresión aritmética. Con esto este autor establece, por una parte, lo que es la población y por otra parte los alimentos. Estas dos ideas no corren en forma paralela, es decir, no crecen de la misma manera. Una crece, que es la población, para este autor dice que se duplica en el tiempo. En cambio, los alimentos es más lineal su aumento progresivo. Si ustedes toman este ejemplo, lo tienen que ir analizando en base a lo que sostiene los principios del método deductivo. Se parte de una generalidad, de lo cual se van a ir formulando diversas premisas para llegar a una conclusión. Pero para que esta conclusión sea considerada que es un método científico, para lo cual se tiene que establecer mediante la corroboración. Si se considera que es falsa, debe ser excluida, debe ser reemplazada. En cambio, si se considera o se comprueba o se aprueba los enunciados, entonces son corroboradas. Esta es más o menos una idea para que ustedes tengan sobre lo que es el método deductivo. Ustedes lo podrán analizar con profundidad a Malthus y a Popper, que son dos de los exponentes dentro de este método, mejor en la bibliografía que está en el compendio. Para concluir sobre este método, tengan presente que para señalar que una teoría que pretenda decir acerca de algo del mundo debe fijar algunos límites temporales en el que se supone que lo que afirma habrá de ocurrir, y si no ocurre, la teoría debe ser rechazada o reemplazada. Si se produce lo que ellos han anunciado, debe ser corroborada. Hasta aquí hemos analizado cómo las ciencias sociales hacen uso de los métodos empleados por las ciencias naturales. En lo que sigue presentaré un conjunto de métodos que han sido desarrollados en el ámbito de las ciencias sociales y cuya utilización ha supuesto, en muchos casos, el criterio de la distinción entre estas y las ciencias naturales. En el materialismo dialéctico, la historia del desarrollo de la ciencia difiere sustancialmente en un punto de la historia y del desarrollo de la naturaleza. La idea hegeliana y marxista sobre el método carga el acento sobre las leyes, la validez universal y sobre la necesidad. En esto se asemeja a la tendencia positivista de orientación científico-natural, pero la idea de ley presente en los escritos de Hegel y Marx, cuando se plantea, por ejemplo, el proceso histórico, difiere del concepto de ley, que surgen de las explicaciones causales galerianas. De modo similar, el esquema dialéctico de desarrollo a través de tesis, antítesis y síntesis no es otro patrón causalista de pensamiento. La concepción hegeliana y marxista de ley y desarrollo se halla más próxima a lo que nosotros llamaríamos patrones de conexión conceptual o lógica. La concepción materialista de la historia parte del principio de que la producción y junto con ella el intercambio de sus productos constituye la base de todo el orden social, que en toda sociedad que se presenta en la historia,
la distribución de los productos y con ella la articulación social en clases o estamentos, se ordena por lo que se produce y cómo se produce. Teniendo en cuenta las transformaciones de los modos y medios de producción y del intercambio. Para Hegel, la idea de ley es primordialmente la de una conexión intrínseca que ha de ser aprendida por comprensión reflexiva, no la de una generalización inductiva establecida por observaciones y experimentación. Continuando con el desarrollo del tema, vamos a ver el método comprensivo. Encontramos como uno de sus exponentes de este método a Teodoro Abel, el cual nos dice que el rasgo característico de la operación de la comprensión es el enunciado de un proceso intermedio, por medio del cual reconocemos como perteneciente o significativa una conexión observada. Una limitación de la operación, es decir, del proceso de comprensión, es su dependencia del conocimiento derivado de la experiencia personal. No es un método de verificación, pero puede, sin embargo, servir como ayuda de las exploraciones preliminares de un tema y puede ser particularmente provechosa en la formulación de hipótesis, aun cuando no puede usarse para ponerlas a prueba. No siempre se acepta que la comprensión sea un método científico. Teniendo en cuenta esto, cuando analicemos el método comprensivo, ustedes van a encontrar en la bibliografía una variedad de autores, como Dilthey, Weber, Witsch. Lo importante acá es destacar que cada uno de estos autores analiza este método de diferentes posturas o miradas. A través de la lectura, ustedes van a ir descubriendo que hay autores que se posesionan para hacer este análisis desde lo emocional o desde lo afectivo, desde lo psicológico. Para otros, como por ejemplo Wundt, establece sobre reglas sociales, la cual considera que la comprensión es la reconstrucción de la forma de vida de otro sujeto, y esa forma de vida está representada en el lenguaje, que a su vez se plasma en reglas. Hace hincapié no en las reglas formales, sino en normas culturales, religiosas, políticas. También lo vamos a ver, pero a grandes rasgos, a Gadamer, que pone su acento en el texto, en la cual menciona que la intención se basa en un acuerdo. Para llegar a ese acuerdo hay una intención entre la objetividad del texto y la subjetividad del intérprete. En cuanto a esto, todo esto que vengo desarrollando lo van a encontrar, como dije anteriormente, en la bibliografía, en el compendio que está en la página, que todos ustedes ya lo habrán bajado. Todos estos autores que analizan el método comprensivo, como el dialéctico, el deductivo, inductivo, ustedes lo tienen que profundizar, leer y analizar cada uno de estos autores. Una vez que hayan analizado los distintos métodos o posición dentro de la metodología de la comprensión y cómo se utiliza, tenemos que ver y preguntarnos si es posible que los métodos que empleamos en las ciencias sociales puedan ser también empleados en las ciencias naturales y que pueda romper esa dicotomía entre ambas ciencias, es decir, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Si aceptamos, si admitimos este concepto, entonces sí podríamos hablar del pluralismo metodológico, que viene a englobar esta multiplicidad de métodos y a brindarnos una solución, poniendo como ejemplo la teoría de la evolución de Darwin, y cómo este autor puede brindar múltiples explicaciones que les permitió ir desde las ciencias naturales a las ciencias sociales, y de esa forma concluir que la multiplicidad de los conocimientos es lo que enriquece al conocimiento en sí.
Bueno, para ir concluyendo con la exposición de las diferentes métodos y conocimientos en las ciencias sociales, les dejo la guía de estudio en la cual ustedes lo van a poder encontrar también en el compendio que fue subido anteriormente a la página, y a donde desarrolla cada uno de los métodos y los diferentes autores que que son exponentes de cada uno de estas teorías. Hemos analizado, partiendo de la guía de estudio en base a Felix Schuster, metodología inductiva, deductiva, dualismo, método comprensivo, el pluralismo metodológico. Dentro de esto ustedes van a ver que se encuentran diferentes autores, como por ejemplo Delsing, Malthus, Durkheim, Winch, Weber, o sea, diferentes, y cada uno con sus diferentes problemáticas o ver la realidad, la experiencia, lo observado. Solamente desearle buena suerte, que profundicen esta temática en el compendio, lo cual lo van a poder encontrar en la página, a partir de la página 212 hasta la página 229. Espero de que haya sido útil mi exposición. Cualquier duda que ustedes lleguen a tener, por favor me comunican. Desde ya, muchísimas gracias.